El señor Martín Tetaz es uno de los economistas más importantes que tiene la Argentina. Ha pasado de casualidad por el programa, no, es una pequeña broma porque está muy demandado por los programas porque explica con mucha didáctica, con mucha autoridad también lo que está ocurriendo. Y como le dije, estamos en un estado de alerta desde el punto de vista económico, hay una máxima preocupación y hoy él va a arrancar el programa con su mirada respecto de la economía. Le invito a que no se lo pierda, a Martín Tetaz. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Mira, esta es una historia que empieza hace muchos años, en el año 2008, cuando asume la presidencia la doctora Cristina Fernández. En ese momento la Argentina tenía superávit comercial, superávit fiscal, muy poca inflación, recién había empezado el problema de la inflación en Argentina. Si hubiera persistido con esos indicadores, si hubiera mantenido como recibió y hubiera entregado en 2015 como recibió, la verdad que no habría habido necesidad ni de contraer deuda, ni de hacer ajuste fiscal, ni de corregir tarifas. Es decir, todos los problemas o buena parte de los problemas que tuvo que enfrentar la actual administración empezaron en realidad a ocasionarse en Argentina en el mes de diciembre del año 2007, cuando asume Cristina Fernández. Alfredo, en noviembre del 2015, cuando gana la presidencia Mauricio Macri, gana el balotaje y toma la decisión, entonces, ahí toma la primera decisión difícil, que era si la corrección de todos los desequilibrios de la economía había que hacerlos de una, se llamaba el famoso shock en ese entonces. Seguro. O si había que hacerlos de manera gradual, parsimoniosamente, y el gobierno elige, a mi juicio equivocadamente, pero esto ya es diario del lunes, el camino del gradualismo. Seguro. Ese camino del gradualismo era el famoso ajustar con crecimiento, que ahora algunos proponen desde la oposición. El gobierno no quería hacer un ajuste fiscal muy duro y quería que el crecimiento fuera limando ese déficit que tenía la economía, pero tenía un problema con las matemáticas, requería muchos años de crecimiento y por lo tanto durante esos años de crecimiento iba a acumular mucha deuda, necesitaba por lo tanto que la economía creciera sin parar durante 5 o 6 años al 3,5%, sin tormentas externas y con abundante financiamiento barato. Esa historia, Alfredo, todos sabemos, se terminó. Se terminó a mediados del año pasado por varias razones, errores propios, el abandono de la política monetaria el 28 de diciembre, la ley, el impuesto a la renta financiera, un montón de errores propios y mala suerte. Aquella cosecha que se perdió con la sequía, que fue tremenda porque le costó 8.000 millones de dólares al país y por lo tanto prácticamente lo dejó sin dólares y justo se fueron los capitales en el mundo y Argentina sufrió porque necesitaba ese financiamiento. Entonces el gobierno tuvo que cambiar sobre la marcha, ir al Fondo Monetario Internacional y hacer un plan B. El plan B fue de golpe shock. Entonces ahora había que cerrar dramáticamente todos los desequilibrios que tenía la economía en muy poco tiempo y con condiciones muy desfavorables. Y ese ajuste que tuvo que hacer la economía esencialmente minó las chances electorales del gobierno. La devaluación brutal que tuvo la Argentina el año pasado, que generó un salto inflacionario, Alfredo, llegamos a la elección con 55% de inflación y con un dólar que en los últimos 12 meses había aumentado prácticamente un 120% en Argentina. Yo no conozco ningún gobierno sobre la faz de la tierra que haya logrado ganar una elección en un contexto tan desfavorable. Y esto explica bastante de lo que pasó. Y luego vino a esa economía que con errores, con aciertos, digamos, todo lo que podía y no podía hacer Mauricio Macri ya lo sabíamos bastante bien hasta las PASO. Lo que ocurrió después de las PASO es que apareció una novedad. Hasta ese momento había una incertidumbre muy grande sobre quién iba a ser el próximo presidente y había, por supuesto, en los mercados el famoso riesgo K, sobre el que hablamos mucho acá. Es decir, muchos tenían miedo que si ganaba Alberto, efectivamente reprogramara los pagos de la deuda, tomara un montón de decisiones de las que había estado hablando en campaña, pagara todo con LELIQ, es decir, un montón de decisiones irresponsables sobre las que había estado hablando en la campaña. Fue el tema del dólar también y el tema del dólar. Y el tema del dólar, yo quiero un dólar alto, yo quiero un dólar alto. Ese miedo, Alfredo, se convirtió en certeza. Ese riesgo K que había en la previa de la PASO se convirtió en certeza acá y los mercados se ajustaron de esa manera. Si vos sabés, yo lo ponía con un ejemplo muy simple para que la gente lo entienda, si a vos te anuncian que el jueves va a subir la nafta, Alfredo, vos vas a ver una cola de gente cargando el martes y el miércoles, digamos. La gente toma la decisión de adelantarse a los acontecimientos y esto fue exactamente lo que pasó. Una
corrida fenomenal sobre depósitos, una corrida fenomenal sobre el dólar, corrida primero cambiaria y después bancaria. Y el gobierno se encontró en un momento en el cual estaba muy expuesto con deuda de corto plazo, y esa deuda de corto plazo, en la medida que empezó a caer, las renovaciones caían en el terreno de Alberto Fernández, bueno, los que tenían esos papeles no quisieron renovarlos más. Para que vos te des una idea, Alfredo, antes de las PASO tenía renovaciones del 135%. ¿Qué quiere decir? Los inversores querían renovar toda la deuda del Estado y más, querían más deuda del Estado todavía, de esa deuda de corto plazo que vencía en 3 y 6 meses. ¿Qué pasó después de la PASO? Todo el mundo se desentendió. Nadie quería más esos papeles. No. La primera renovación que quisieron hacer pudieron renovar solo el 5% de esos papeles. ¿De aquel 135 al 5? Al 5. Y en la segunda renovación hubo que declararla desierta. Cuando declararon desierta la renovación esa, fue el game over. La semana pasada, el derrumbe que vimos durante la semana pasada. Primero el gobierno, tratando de tapar un poco el sol con las manos, decidió reprogramar esos vencimientos y ahí ya puso a todo el mundo nervioso, hizo algo que probablemente no tenía que hacer. Probablemente con el diario del lunes habría sido más razonable optar primero por el control de cambios. Pero bueno, quería Mauricio Macri evadir esa posibilidad, de esquivarla a toda costa porque iba en contra de lo que él había declarado. Era como bajar una gran bandera que tuvo en su momento. Exactamente, ¿no? Control de... Exactamente. Entonces finalmente eso no pudo, la reprogramación de vencimientos no pudo parar la corrida que se transformó en una corrida bancaria, la gente a mansalva a sacar los depósitos y la verdad que las reservas no alcanzaban para todo. No alcanzaban para al mismo tiempo darle salida a todos los dólares de la gente que quería retirar los dólares, al mismo tiempo defender el tipo de cambio, y entonces el gobierno tomó la drástica decisión en un día domingo, Alfredo, con una cosa que prácticamente no tiene antecedente, una publicación en el boletín oficial y una resolución, una comunicación del Banco Central el propio domingo, dispusiendo yo lo llamo cepo mayorista. ¿Por qué cepo mayorista? Porque el 98% de las personas físicas en Argentina que compran dólares todos los meses, te aclaro, estamos hablando de 1,5 millones de personas que compran dólares todos los meses en Argentina, el 98% compran menos de 10.000 dólares. Y el gobierno dijo no. Vamos a poner un cepo para más de 10.000 dólares, agarramos solamente al 2% ese que compra más de 10.000 dólares por mes y a todas las empresas, centralmente. Es un cepo, por eso decía yo mayorista, porque recae centralmente sobre todas las empresas. ¿Cómo sigue esto para adelante? Porque contar la historia es relativamente fácil en la economía. Es bastante evidente lo que pasó la semana pasada, es bastante evidente lo que pasó después de las PASO, es bastante evidente que hay una economía antes de las PASO y una economía cuando se confirmó con certeza que tenía altas posibilidades de ganar Alberto Fernández, y todos los accionistas, dueños de fondos, papeles, dólares, etcétera, empezaron a tratar de cubrirse de esa eventualidad. Esto es bastante evidente, pero ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Esta es la gran cuestión. Ahora vamos a empezar a mirar, los economistas, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que no necesariamente es un dólar ilegal, no es el dólar de la cueva, es el dólar que se llama en la jerga el contado con liquidación. Contado con liquidación. Es muy simple, mirá, vos te comprás un bono acá, que lo pagás en pesos en el mercado local, es un bono que cotiza también en Estados Unidos y lo vendés en Estados Unidos y te haces de los dólares de esa manera. Entonces, de esa manera vos podés conseguir dólares esquivando este cepo que pone el gobierno y por lo tanto, ese dólar que hoy cotizó 60 pesos, pensamos que hoy cerramos con el dólar oficial en 56 el mayorista. 56. Y 57 para la gente en el Banco Nación, el dólar minorista, o sea que quedó estable. Eso aportó tranquilidad, eso ayudó a frenar un poco la corrida de los depósitos, que fue muy fuerte el lunes y que hoy ya estuvo bastante más tranquila porque la gente dijo, bueno, si se calma el dólar con este control, por ahí no es tan necesario salir corriendo. Ahora, entonces empezamos a mirar muy fuerte, muy de cerca, ese precio de ese dólar paralelo, para decirlo de alguna manera, porque ese es el que nos va a mostrar, esa va a ser la válvula de escape que va a mostrar la confianza que hay en la economía argentina. En la medida que esa confianza se vaya recomponiendo, esa brecha va a ser del orden del 10%, alrededor de eso hoy fue del 5%, se está normalizando de a poco la situación, da la sensación. En la medida que sea peor la circunstancia, una eventualidad que te quiero anticipar, por ejemplo, supongamos que la elección de octubre termina ganando por mucha más diferencia de la que se espera Alberto Fernández. Bueno, eso sin duda generaría probablemente que mucha más gente quiera dolarizarse y por lo tanto que esa brecha del dólar paralelo sea un poco más grande. En esta semana, Alfredo, tenemos que primero asegurarnos que haya pasado lo peor de la corrida
bancaria, que este fenómeno que te decía yo, que parece haber menguado, esto que pasó el lunes, que fue muy fuerte y que hoy ya fue bastante más tranquilo, todavía no estamos seguros, pero esperemos que en los próximos días continúe calmándose. Si esto es así, digamos que la tormenta podría estar medianamente controlada en el corto plazo. Por supuesto, este no es un plan de largo plazo, este es un plan de transición. Claro. Ninguna economía puede desarrollarse con controles de cambios. Esto es pan para hoy, hambre para mañana, cuando se recomponga la confianza en la economía. Por eso el candidato a vicepresidente Pichetto jugó bastante fuerte en la semana cuando dijo, miren, si esto estamos convencidos nosotros, que es porque ganó la oposición, porque todo el mundo se está preparando para que Alberto Fernández sea el próximo presidente. Si ganamos nosotros en octubre, seguramente sacaremos el cepo de vuelta al otro día porque volverá la confianza en Argentina. Eso es lo que veremos después de las elecciones de octubre. Es decir, Martín, que se puede decir que se trata de yugular la hemorragia, de cortar la hemorragia, no de resolver el tema de fondo, la enfermedad de fondo, es tratar de estabilizar al paciente. Exactamente, vos sacaste la mitad de la demanda de dólares de la Argentina. Claro. Si centralmente, números redondos, Ese es el número. la mitad de la demanda de dólares que había en la Argentina la sacaste de la cancha, y al sacarla de la cancha, entonces el mercado de cambios respiró un poco. Y al mismo tiempo cortaste otra sangría muy grande que había, que era que los plazos fijos empezaban a dolarizarse masivamente para salir del sistema después. Claro. Esa otra sangría también la cortaste bastante. Bueno, por supuesto no para los minoristas, pero esos minoristas tampoco es una herida tan grande que pueda generar que este paciente se desangre, ¿no?